Gloria a Dios. Amén, hermano. Cualquier cosa, si hay algún cambio, pues les dejamos saber. Amén. Gloria. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y vaya conmigo buscando en Salmos. Salmos capítulo 33, verso 12. Vamos a tener un tema muy bonito, muy profundo. Un tema donde vamos a analizar el Salmo 33. Gloria a Dios. Y vamos a buscar el verso 12. Cuando todos lo tengan, me confirma con un amén. Esperando que la alabanza fluya también en la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. Que no se entristezca. Que si usted ahorita anda viajando en su mente, no sé por qué lugar anda, que aterrice ahorita. Aterrice, hermano. Aterrice. Vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios a su letra: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Puede sentarse glorificando el nombre del Señor. El pecado de Israel. En Primera de Samuel, capítulo 2, la Biblia habla acerca del pecado de los hijos de Elí. Elí era el sacerdote de la casa de Israel. En aquel tiempo él ministraba juntamente con sus hijos. Con el tiempo él se fue envejeciendo y fue dándoles parte y ministerio a los hijos de Elí. Y ellos empezaron a ministrar, ¿verdad?, lo que es el ambiente espiritual del pueblo. Ellos eran, por decirlo, los líderes espirituales de Israel. Y lo vemos en el capítulo 2, verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y cuando habla que no tenía conocimiento de Jehová, era que no vivían la palabra, no vivían lo que decía la escritura. O sea, que ellos no mostraban ni practicaban lo que decía la escritura. Vea usted, verso 13, y dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayéndola en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, y el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de la carne que asar para el sacerdote, pero no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, él después tomaba tanto como quiera. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso era lo que ellos estaban haciendo, los hijos de Elí, con el pueblo cuando llevaban los sacrificios. Los sacrificios era la ofrenda que presentaban al Señor, y una parte le correspondía, que Dios les daba a ellos para que comieran. Pero ellos venían y hacían lo contrario, hacían lo que no estaba establecido, sino que agarraban lo que le correspondía a Dios, lo agarraban ellos, y a los demás lo que una parte se la daban cruda. Imagínense. Esto era una de las tantas cosas que ellos empezaron a hacer. Eran líderes
espirituales. Y cuando los líderes se corrompen, como vemos en Israel, tantos reyes que tuvo Israel, cuando el rey se corrompía, estaba el sacerdote. El rey dirigía a la nación, al pueblo, dictando leyes, ¿verdad? Y el sacerdote presentaba lo espiritual del pueblo. El pueblo se presentaba, se santificaba y eran convocados para presentarle al Señor días santos y sacrificios al Señor. El rey dirigía a la nación y el sacerdote en lo espiritual se encargaba del pueblo. Cuando el rey y el sacerdote se corrompían, Dios levantaba a un profeta para hablarle a ellos para que volvieran a la senda antigua, para que volvieran nuevamente a hacer lo establecido por Dios. Entonces, cuando la nación se corrompe por medio del dirigente, del líder, del presidente o del rey, también está el sacerdote. Pero el sacerdote cae también en lo mismo, porque se corrompe, porque según el que dirige la nación es el que manda, es el que tiene la autoridad. Y el que tiene la autoridad también tiene la autoridad sobre el sacerdote, cuando el sacerdote se deja corromper. Y vemos en estos casos que cuando el rey se corrompe, también venía a corromperse el sacerdote, porque cuando el rey es el que tiene la autoridad, corrompe a los demás con privilegios, con plata, con oro y con algo otras regalías. Entonces, cuando el Señor observa que la nación se está corrompiendo por el dirigente y que el sacerdote, que espiritualmente, cuando el sacerdote se corrompe, también corrompe lo espiritual al pueblo también. Entonces el pueblo se empieza a corromper porque el sacerdote espiritualmente ya no está siguiendo lo establecido por Dios, sino que se está dejando dirigir por el rey, que el rey ya está corrompido, el sacerdote se corrompió y el sacerdote corrompe al pueblo. O sea, cuando los dirigentes, los líderes se corrompen, Dios usa un recurso, usa un profeta. De en medio del pueblo levanta uno para que empiece a hablar lo que Dios quiere que se haga dentro del pueblo. El problema es que cuando los dirigentes, los líderes se corrompen, arrastran a todo el pueblo. Si los líderes empiezan a permitir o a dictar leyes que van en contra de lo que está establecido por Dios, entonces lo que viene para la nación es miseria, es destrucción, es juicio. ¿Por qué? Porque hemos leído la base de esta predicación, de este sermón, Salmos capítulo 33 verso 12, que dice la escritura que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Oiga, la profundidad que hay en ese verso. Bienaventurada, 3 veces dichoso, bendita la nación, te bendeciré. ¿Por qué? Porque cuya nación su Dios es Jehová. Jehová, Él es mi Dios, Jehová. Alabado sea Dios. Usted puede darle fuerte las palmas a Dios, gloria a Dios. El pecado de las naciones está en no tener a Dios en la nación, en el pueblo. Ahí está el detalle, ahí está todo el problema. Acarrea por no tener a Dios en cuenta. Y esta nación de los Estados Unidos, ¿cuáles son sus principios, su base? ¿A quién pusieron por delante? A Jehová. Al principio. Al principio. Y su base, ¿verdad?, está en las escrituras de la palabra en esta nación. Pero poco a poco fueron dejando a Jehová. Se fueron apartando de Él. Y cuando una nación se aparta de Dios, corre peligro.
No solamente los gobernantes, los dirigentes, los líderes corruptos, sino que arrastran al pueblo. Arrastran al pueblo. Cuando un líder se corrompe, arrastra al pueblo. Eso lo vemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando una nación, más que es líder del mundo completo, de todo el planeta, todo lo que salga de esa nación, la gente, hay que hacer lo que hace esa nación. Porque es ejemplo. Esa nación, porque es popular y porque es la gran nación, la gran potencia. Y todos quieren imitar lo que hace el líder. Entonces, cuando el líder se corrompe, arrastra mucho. Los líderes, y no digamos los líderes espirituales. Dice el Salmo 33, en el siguiente párrafo que está ahí abajo. Mire lo que dice: el pueblo que él escogió como heredad para sí. Ahí mismo en el verso 2. Si te está diciendo el Señor que bienaventurada la nación, todo el país, bienaventurados son ustedes, porque cuyo Dios es Jehová. Ahora le dice a Israel: el pueblo que él escogió como heredad para sí. ¿Quién es el Dios de Israel? El Señor, Dios. Él es el Dios de Israel. Pero ¿qué está haciendo Israel? ¿Qué es lo que ha hecho Israel? No ha tenido en cuenta a Jehová. Tienen la palabra, tienen la Torá, ahí la tienen, la estudian. Pero cuando usted ve, están fuera. Están muy lejos de practicar lo que dice la Torá. Están muy lejos. Entonces, cuando la Biblia dice bienaventurados, cuya nación su Dios es Jehová. ¿Qué sería lo contrario? Ponga atención. ¿Qué sería lo contrario? Si dice 3 veces dichosos, benditos, los bendeciré. ¿Cuál ha sido el problema de Israel? Desde hace años atrás, que viene arrastrando y arrastrando. Cuando están en aflicción, buscan a Jehová. Siempre. Pero cuando ya están bendecidos, entonces se olvidan de la Torá. La leen, la estudian, pero no la practican. ¿Cuál es el pecado? Ahora todo el mundo es la nación de Jehová. Claro, no estamos en contra de eso. Pero ¿cuál es el pecado? ¿Qué es lo que hay dentro de la nación? ¿Qué es lo que ha permitido los líderes corruptos dentro de la nación? ¿Qué es lo que han permitido? ¿Y qué es lo que arrastra eso? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que uno permite? Si es muy permisivo, eso arrastra mal, arrastra juicio. Ahora entendemos que cuando los líderes se corrompen, entendemos que no solamente arrastra a todo un pueblo, arrastra a la miseria hasta a su propia familia, sus hijos, ahí van detrás en la corriente, porque estamos permitiendo, ¿verdad?, lo que es desagradable al Señor. ¿Y cuál es el pecado de Israel? Que tienen la Biblia y tienen la Torá y la estudian, pero ¿cuál es el pecado? Pero ellos, miren que celebran todas las fiestas y las practican, sí. Pero nosotros no podemos practicar esto y también practicar lo del mundo. No se puede. No podemos venir al templo como le decían a Jeremías: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Se venían como a enjuagar, se venían como a lavar, usaban el templo como jabón para venirse a lavar, pero fuera del templo venían haciendo sus desfiles de homosexuales. ¿Y cuál es el pecado entonces? Claro, llegan allá a darse, ¿verdad?, al muro de los lamentos. Pero vaya a ver las leyes que han dictado, lo que han permitido.
Y Dios no es juguete de nadie. Dios no tiene por inocente al culpable. Podemos ser cristianos, podemos ser evangélicos, podemos decir nosotros somos ministros, pero estamos viviendo la palabra, estamos honrando a Dios, cómo nos estamos comportando. Una cosa es predicarla y otra cosa es vivirla. Salir del templo y venir y uno a refugiarse, a andar como el mundo anda. Entonces, el pecado que Dios aborrece es la hipocresía de su pueblo. Es la hipocresía de su pueblo. Tener la Biblia, la Torá, la palabra, los 10 mandamientos, lo saben de memoria, están impregnados en el corazón. Pero cuando se vienen a meter el paganismo de las demás naciones, la idolatría, ¿en dónde está el pueblo de Dios? Donde debería de marcar la diferencia. ¿A dónde están? No hay una diferencia, sino que se comportan igualitos a ellos y se mueven igual como la corriente del mundo. Y después llegan al templo, hay que abonarse. Qué tremendo el pecado de Israel y el pecado de la iglesia. Se fueron, hermanos. No, están aquí todavía. Amén. No, es que esto, yo me puse, vamos a ir a Samuel. Mire lo que pasó peleando con los filisteos. Se corrompió lo espiritual. Se corrompió el pueblo porque sus líderes arrastraron al pueblo también en todo lo que se refiere a lo espiritual. Aquí vemos verso 17, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Oiga, desde ahí vamos a arrancar. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga, lo que los hijos hacían. Ellos eran los líderes espirituales. Y Elí, que era el papá de ellos, los puso. Fue permisivo. Fue permisivo. Él oía de todo lo que ellos hacían. Vea usted, ahí mismo en el verso 22. Volvemos a leer. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de la reunión. No solo estaban profanando las ofrendas, sino que también estaban fornicando, adulterando con las mujeres del templo. Y eran los líderes espirituales. Entonces, como Dios observa a su pueblo, cuya nación su Dios es Jehová. Entonces, somos hijos de Dios, pero Dios quiere respeto. Dios quiere su respeto. No podemos decir somos hijos de Dios y voy a ir a introducirme, a enterrarme en el mundo, a nadar en el mundo. No. Entonces cuando ya están en aflicción, hoy sí soy hijo de Dios. Claro, porque estás en aflicción. Pero ¿por qué practicas lo que a Dios aborrece? Está tremendo. Ahora, ellos empezaron a hacer mal uso de las ofrendas establecidas por Dios. Y no solamente eso, porque ellos eran casados, tenían mujeres. Por eso a uno de ellos le nació Icabod. ¿Recuerdan de Icabod? La gloria de Jehová fue traspasada. Así le llamaron al niño. Estaba embarazada y él adulterando con las mujeres de la iglesia. Esos eran los líderes espirituales que estaban. Ahora, verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Ahí está lo que yo le quería decir. Mire,
Ellos hacían pecar al pueblo. ¿Quiénes eran ellos? Los líderes espirituales del pueblo. Entonces Elí les dice: no hagan eso, hombre. Ahí acostado en una hamaca, en una mecedora. Por favor, hijo, yo oigo de su mala fama, de lo que ustedes hacen. No está bien, hijo, porque ustedes hacen pecar al pueblo. Ahora, seguimos en el verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Ah? Oiga esto. Cuando alguien peca contra un hermano, o hay alguna discusión, algo, o están en un lío de que tuvieron que llevarlos al juzgado, a la corte. Ahí en la corte el juez dictamina la sentencia. Pero les dice aquí: pero si alguien peca contra Dios, ¿quién va a abogar por ti? ¿Quién? ¿Nosotros vamos a meter las manos al fuego por un pecador? Podemos aquí ahorita decirle que tenga misericordia y que se arrepienta, pero ya en el día de juicio, si no quiso arrepentirse, no quiso dejar el pecado, entonces pecaron contra Jehová, ¿quién rogará por ellos? Porque no quieren abandonar el pecado, lo que a Dios no le agrada. Entonces le está diciendo Elí: yo no puedo hacer nada por ustedes. Ustedes han pecado contra Dios. Como vemos las naciones hoy en día, pecan contra Jehová y viene la peste. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Clamar por misericordia. Pero el juicio se para ahí. Clamamos por misericordia para que la palabra llegue a las personas y se arrepientan, aunque mueran, pero que se salven. Pero que se salven. Porque clamamos por misericordia. Pero cuando alguien peca contra Dios, un hombre no puede abogar por él. Ya en el trono blanco, ¿quién va a ver? Que venga el hermano Sagastume a interceder por él. ¿Quién? Nadie. Ni en el trono blanco, en el gran trono blanco, ni Jesús puede abogar por ellos. Porque ahorita Él está como abogado por nosotros, pero después estará como juez. Como lo quieren ustedes, como abogado ahorita para que interceda por nosotros, o lo quieren como juez. Vino como cordero, fue al matadero como cordero, pero regresa como león de la tribu de Judá. Como lo quieren hoy las naciones. Si lo quieren como abogado, Él está como abogado ahorita. Abogado tenemos, dice la Escritura, que es Jesucristo. Ahora que tenemos vida en el gran trono blanco, no está como abogado, porque hoy lo rechazan como abogado. No lo quieren. Oiga, le dice: Jesús puede abogar por ti para salvarte, para perdonarte. No quiero nada. Ok, no quiere nada, está bien. Allá en el trono blanco, en el gran juicio, hoy sí, Jesús, ven, intercede por mí. Hoy estoy como juez. Hoy estoy como juez, hoy no estoy como abogado. Estuve como abogado, estudié para abogado por mucho tiempo, me recibí de abogado, estuve como abogado por mucho tiempo por ustedes. Pero no quisieron, no me contrataron, ¿verdad? No quisieron mis servicios, no quisieron que yo abogara por ustedes. Hoy, después de estudiar abogacía, ahora soy juez. Bienvenida al área de la abogacía. ¿Sí? Ahora soy juez. Y el juez ya no aboga, dicta sentencia. ¿Qué es lo que está pasando con el pecado de Israel, con el pecado de la iglesia? Porque nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de que Dios permita estas atrocidades? Y si vemos y estudiamos Israel desde un comienzo, siempre dejaba a Jehová y caía en la idolatría. Y venía y mal les llegaba. Y es más, Dios dijo: usaré a mi siervo Nabucodonosor, dijo. Mi siervo le llamó, oiga, a Nabucodonosor,
para que Él los castigue. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Porque Él no tiene como inocente al culpable. De la única manera que Dios viene y dice: momento, ya se arrepintió, ya confesó, ya se volvió a mí nuevamente. Entonces Dios dice: no, ahora lo tengo en mis manos, ahora yo lo protejo, siempre y cuando guarden mi palabra. Porque todo el problema es guardar la palabra. Ese ha sido todo el problema de la humanidad. Si me amáis, guardad mi palabra. Y cuando dice guardar, vive mi palabra, vívela, practícala. ¿Y cuánta gente tiene tanto conocimiento y no tiene vivencia de lo que dice la palabra? Hoy podemos oír los gritos a los cuatro vientos de Israel y que Dios tenga misericordia por Israel. Pero oímos los gritos, pero ¿quién le va a decir a Israel por qué no saca la homosexualidad, el paganismo de Israel? Pero vienen las fechas del orgullo gay. Israel es el primero, número uno a nivel mundial, donde llegan todos los homosexuales del planeta a marchar allá a la tierra santa. Dios no tiene por inocente al culpable. El pecado de Israel, si no se arrepiente, si no se aleja de toda esa paganismo, toda esa homosexualismo, todas esas leyes a favor del pecado, ¿cómo puede Dios interceder por ellos? ¿Cómo puede Dios? No. Y es la tierra santa. Oiga, tierra santa, donde hoy hay paganismo, donde hay marchas de homosexuales exhibiendo sus cuerpos en Tel Aviv, allá en Jerusalén. Hermano, yo me pongo a pensar el día que yo vaya allá y yo me voy a meter en unos ayunos, porque a mí hasta miedo caminar me da por ahí. Porque la Biblia dice que es tierra santa. No, pero la gente ahora está agarrando a Israel. Vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a hacer tantas cosas perversas allá en la tierra santa. Mire, cuando los líderes se corrompen, ¿quién puede parar la mano de Dios? Porque como el pueblo es arrastrado, todos son arrastrados a lo que ellos dictan. Yo vi la noticia hace rato donde hubo la marcha de homosexuales y uno de los rabinos de esos ortodoxos religiosos que están bien pegados a la palabra salió a matar homosexuales. Agarró un puño. No estamos a favor de que se mueran las almas, no estamos a favor de eso. Estamos a favor de que la gente se arrepienta. Ese es el mensaje, porque por eso murió Jesús, de que la gente se arrepienta. Y salió a matar y a matar homosexuales. Y salió a hablar Benjamín, el primer ministro de Israel, a decir de que ellos no aceptaban esa actitud, ¿verdad? Pero que iban a apoyar 100% al orgullo homosexual. Entonces, ¿de dónde vienen y caen los juicios a las naciones? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde? Porque si esa nación cuyo Dios es Jehová, Jehová no acepta eso. Dios es un Dios santo, celoso, que no va a permitir que lo que Él aborrece lo practiquen sus hijos. ¿Verdad que no? Terrible. Vea, verso 26, vamos a ir al capítulo, acompáñame al verso 17, ya lo leímos. Vamos a ir al 22:36 del capítulo 3, 22. El mismo capítulo 2, hermano, capítulos 22 al 26, pero vamos a leer ya desde
desde el número 27. Número 27. Y vino un varón de Dios a Elí. Oiga, preste mucha atención a esto. Mucha atención a lo que se va a leer aquí. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has engordado a tus hijos más que a mí, engordándolos, y de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Mire, Dios le había dado el sacerdocio a Elí de generación en generación, perpetuamente, a los hijos de sus hijos. Ellos eran los que iban a estar ministrando el templo, los que iban a estar ministrando al pueblo espiritualmente. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Que cuando empezaron a hacer todas estas abominaciones, oiga, en el templo las hacían. En el templo. Y hacían pecar al pueblo. Entonces el rey Elí, como sacerdote, corrompido totalmente. Él, como tenía la autoridad, que él estaba como padre, como sacerdote, tenía la autoridad de quitarlos, de sacarlos. Le llamó la atención, pero fue permisivo. No, hombre, no lo hagan. Y lo seguían haciendo. Ya oí, hijos, dejen de hacer eso. No, hay que quitarlos. Él tenía la autoridad de sacarlos, porque lo que se venía era juicio, porque estaban haciendo pecar a su pueblo. Y hay de aquellos líderes que hagan pecar a su pueblo, porque usted es pueblo de Dios, nosotros somos pueblo de Dios, pero hay líderes que están haciendo pecar al pueblo de Dios. El pueblo, las ovejas no son del líder, son de Dios. Hay una responsabilidad grande, tremenda, por lo que uno predica, por lo que uno enseña, por lo que uno le da al pueblo. Hay una, sí. Imagínense aquellos líderes que llevan al pueblo a pecar. Así estaban ellos, llevando al pueblo a pecar. Entonces, cuando Dios mira que está ya corrompido Elí, los hijos corrompidos, las abominaciones que estaban haciendo dentro del tabernáculo y todo aquello que se miraba y que se oía y la mala fama de ellos, hacían pecar al pueblo, dice el Señor: momento, levantó un profeta. Ve y habla con Elí. Ve y habla con Elí. ¿Y qué le dijo? Yo había jurado, dice el Señor, que tú ibas a ser sacerdote perpetuamente, de generación en generación te había dado el sacerdocio. Pero tal cosa no haga yo, porque he visto las abominaciones que estás haciendo y que están haciendo a mi pueblo pecar. Hermano, a mí me tiemblan las rodillas que uno lleve al pueblo a pecar. Sí. ¿A quién le va a pedir cuenta el Señor? Al líder. Empieza por la cabeza. Por la cabeza. Allá en Israel, ¿a quién le van a pedir cuentas? Aquellos que dictan leyes a favor de lo que Dios aborrece. Porque por medio de esos liderazgos, por medio de esa corrupción, de esa perversidad,
dictan leyes a favor del pecado y hacen pecar al pueblo santo de Dios, a que practiquen, a que corran con la corriente del mundo. Por eso Dios envía juicio por el pecado de Israel, y no solo por el pecado de Israel, por el pecado de las naciones, por el pecado del pueblo, por el pecado de la iglesia. ¿Sí? ¿Se imagina? Dice, yo había jurado de quedarte aquí como sacerdote, Pepe. Tal cosa yo no voy a hacer. Había jurado, pero como fallaste, rompo ese pacto. De aquí en adelante, tus hijos morirán en un solo día. Así, sentenciado de una vez. Es que con Dios, no, hermano, cuidado. Más si somos hijos de Dios y decimos, yo soy hijo de Dios, no me pasa nada. Cuidado que ande haciendo, cuidado que usted permita que el pecado, que practique un pecado que esté a favor del pecado. Dice, yo había jurado. Y ahora dice en el verso 33, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hermano, ¿se da cuenta que hay gente que no ha atendido a las advertencias de Dios, hermano? Por señal te voy a dar, Elí, tus hijos morirán en un día. Bueno, y se fue el profeta. Se imagina que llegó a la casa de Elí. Elí tal vez acostado en su mecedora. Pues cada vez que yo leo y hablo y miro de Elí, Elí siempre lo encuentro sentado. Siempre lo encuentro sentado. Ya dice que no tenía visión, escaseaba la palabra en aquel tiempo. ¿Y cómo va a haber palabra, hermano? Si los dirigentes son ellos, si los líderes son ellos los que están alimentando al pueblo, no había palabra, dice. ¿Y cómo no iba a haber palabra? Si ellos eran los espíritus. Sí, lo que pasa es que estaban corrompidos. ¿Y qué clase de palabra puede haber ahí si estaban el liderazgo corrompido? Tremendo está esto, hermano. Pero vea usted, ahí mismo en el Primera de Samuel, capítulo 4, vamos a leer verso 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Pausa. Empezó la batalla y la guerra contra los filisteos. Espiritualmente estaban mal. Dios no puede habitar en un lugar sucio. No habita en un lugar sucio. Y enfrentaron a los filisteos y fueron a combate. Y perdieron la batalla y murieron 4,000. Cuando ellos vieron que perdieron la batalla y murieron 4,000 hombres, regresaron y empezaron a decir: pero ¿qué nos está pasando? Los soldados bien afligidos. ¿Pero qué está pasando? No hemos tenido victoria si nosotros hemos vencido a los filisteos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer un plan de guerra, hay que hacer nuevas estrategias. ¿Cómo podemos? Dijo alguien: ay, momento, yo sé, traigamos el arca del pacto, la presencia de Dios, traigámosla, porque en cada batalla y en cada guerra iban los sacerdotes
mujeres cargando el arca del pacto y Dios les daba victoria y obtenían victoria. Y ellos dijeron: traigamos el arca. Es buena idea, traigamos el arca para que Dios nos dé la victoria. Y así lo hicieron. Y ve aquí, preste atención a esto. Mire, mandaron a traer el arca y venían con el arca. Mire, hoy sí los vamos a vencer. Hoy vamos a ganar la batalla. Todos estos pueblos paganos, decían Israel, van a conocer al Dios que nos sacó de Egipto. Porque ellos sabían, las demás naciones sabían cómo Dios había liberado a Israel de Egipto con grandes prodigios y señales. Y dijeron: ahí viene el arca, ahí viene. Y todo el pueblo, los soldados, hermano, empezaron a gritar: ahí viene el arca. Y todos danzando. Y cuando gritaron, la tierra tembló, hermano. ¿Se imagina? Tembló la tierra del júbilo que tenían ellos porque llegaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. El detalle es esto, mire, que la iban cargando Ofni y Fines, los adúlteros, los que tenían mal al pueblo, llevaban cargando la presencia de Dios. Pero los soldados creídos, ¿verdad?, de que eso, la presencia, el arca, que era muy sagrada, les iba a dar la victoria. Pero no fue así, sino que cuando se van a la batalla y oyeron antes que oyeron el grito y tembló la tierra, los filisteos hicieron: ¿qué estará pasando? Dijo, y oyeron el júbilo. El arca del Dios de Israel la trajeron. ¿Quién podrá hacerle frente a los dioses de Israel con aquellas grandes señales que hicieron a Egipto y acabaron con Egipto? Seremos hombres muertos. ¿Se imagina que hasta la tierra tiemble del grito que usted pegue? No, hermano, si usted aquí apenas alaba a Dios. Aquí apenas se oye aleluya, amén. No, hermano, ya están gritando de júbilo, hermano. Gloria a Dios. No, dice que gritaron con júbilo y la tierra tembló y los filisteos temblando. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Y les dijo el capitán: sean hombres, sean valientes. Vamos a ir a enfrentarlos. ¿Sabe? Yo tal vez pueda imaginarme mucho. Como Israel estaba mal, el pueblo estaba mal, los filisteos han de haber oído de que estaban mal, que habían problemas espirituales dentro del pueblo. Y cuando está el pueblo mal, el enemigo tiene la puerta abierta. Oiga, se lo repito: cuando hay problemas espirituales dentro del pueblo, tiene la puerta abierta para el diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces los filisteos dijeron: sean valientes, hombre. El pueblo de Israel está mal espiritual. Ahorita Dios no los va a defender. ¿Por qué? Porque está mal. Porque no está honrando a su Dios. ¿Recuerdan lo de Balaam? Que hizo brujería, hechicería y que le lanzó tanta cosa al pueblo. ¿Por qué no le caló? Porque ellos estaban firmes con Dios. Estaban obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasó cuando ya no obedecieron a Dios? Le abrieron la puerta al diablo, al enemigo, para que los destruyera. Y eso fue lo que pasó hace poco. Porque ellos están mal. Están mal. Permitiendo tantas abominaciones en la tierra santa, donde nació y murió nuestro Salvador. Alábelo, que Él vive, alábelo, alábelo. Él está aquí, alábelo. Aleluya. Y envió el pueblo, verso 4, a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los hijos de Eli, Ofni y Fines, los adúlteros, los ladrones de las ofrendas,
estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Tembló, hermano. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y dijo uno: esforzaos, aguados, oh filisteos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Quién pensó que les iba a dar la victoria? El arca. Es que Dios no puede darte victoria cuando no has dejado el pecado. Dios no puede darte victoria cuando a escondida lo estás traicionando a Él. Pero yo soy israelita, yo soy hebreo, el Dios de mis padres. Sí, pero estás permitiendo toda abominación. Estás permitiendo todo aquello que Dios aborrece. ¿Y cómo Dios te puede dar victorias? ¿Cómo Dios puede protegerte? Solo porque podemos decir: soy hijo de Dios, Él me va a proteger. ¿Estás caminando bajo la voluntad de Dios? ¿Estás caminando bajo obediencia? ¿Estás caminando bajo obediencia? Si estás caminando bajo obediencia, pues Dios va a respaldarte, Dios va a cuidarte. Pero ¿cómo es que si nosotros decimos ser hijos del Altísimo y vamos a permitir aquello que Dios, mire, Dios está cansado, hermano, de que no se practique su palabra? Y por eso la Biblia dice, dijo Jesús: yo no los voy a juzgar. Yo no, mi palabra los va a juzgar a ustedes. Yo no, dijo, yo no. Ya les dejé una Biblia, dijo. Ahí está, y cada uno en sus manos tiene una Biblia. En la casa tienen una Biblia. Han oído predicaciones, han oído la palabra. Yo no los voy a juzgar. Mi palabra los va a juzgar a ustedes, porque ustedes dicen conocerme, pero están muy lejos de mí. Israel, ¿qué clama Israel? Yo ahorita en lo que he visto de noticias, no he oído que digan: Dios está con nosotros. Yo no he oído eso. No sé si usted ha oído algún israelita, al pueblo de Dios, a los soldados, que diga: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Yo no he oído eso. No lo he oído. Entonces, ¿cómo quieren recibir victorias? ¿Cómo pueden? Ahorita pueden tener el armamento que quieran, pero de la única manera que se obtienen victorias y Dios respalda a su pueblo es cuando el pueblo se humilla y pide perdón por sus transgresiones. De lo contrario, ¿cómo? ¿Cuál es el pecado de Israel? Las abominaciones que hay dentro de la tierra. Y no solamente las abominaciones que hay mucha idolatría. Usted sabía que allá hay iglesias católicas, mormonas, de todas religiones hay en Israel. La idolatría, la homosexualidad, el paganismo, la droga, el lesbianismo, las discotecas. Allá las discotecas, hermano, eso amanecen allá, hermano. Sí, allá es una depravación en la tierra santa. Entonces, ¿cuál es el pecado? ¿Por qué no Israel no va a la Torá si ahí la tiene? Y lea ella misma, lean.
donde dice, donde Dios los sacaba de aquellas naciones que los oprimían. ¿Por qué las naciones los oprimían a ellos? Porque habían dejado a Dios. Y esto de alejarse de Dios, de no tener en cuenta a Dios, en vez de ser de bendición, ¿qué es lo que te va a traer? Miseria, maldición, problema, porque ya no cuentas con Dios. Ya Dios se aparta de ahí. ¿Usted cree que Dios va a habitar en una nación donde han permitido la idolatría, la hechicería, la brujería, donde han permitido la depravación? Dios va a estar ahí. No. Dios envía profetas. ¿Cuántos han visto videos donde se les ha ido a predicar a Israel? ¿Qué hace Israel? Apedrearlos. No soportan la palabra. Pero está escrito, ¿verdad? Pero más de alguno alcanza la salvación. Por eso Israel no tiene excusa. Israel se le ha predicado miles de años. Se les viene predicando, se les viene evangelizando, se les viene diciendo la palabra. Pero ellos están atrapados. Ahora con un Dios ficticio de ellos. Parece que el Dios de ellos ahora les permite hacer todo lo que ellos hacen. Pareciera que lo que leen ahí fuera cualquier libro. No hablo de todos, porque siempre va a quedar un remanente. Siempre va a haber judíos mesiánicos que se han convertido, que tienen la labor dentro del pueblo de hablarles la verdad. Sí, siempre va a haber gente que va a predicarles. Yo he visto varios videos donde los apedrean. Hasta los niños salen a apedrear a los que están predicando y los insultan, los escupen y todo. A los predicadores, aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Oremos por Israel. Oremos por Israel. Sigamos aquí. Dice que Ofni y Fines murieron, ¿verdad? Los mató. La señal que Dios le dio a Elí, un profeta. Y ese profeta Dios lo levantó, porque ya cuando los líderes se corrompen, Dios levanta a alguien para hablarle. Sí, porque ya los líderes no quieren escuchar. Nadie les puede decir nada porque se enojan. Pero el líder de Dios, el buen líder, el humilde, escucha, sabe escuchar, sabe atender a la voz, porque por medio de alguien Dios nos habla, nos dice, y nos da palabra. Pero hay líderes que ya se vuelven orgullosos, no se les puede decir nada. A mí no me hable usted está en disciplina eterna. Sí, no lo quiero más que me hable. Hermano, el hermano queda en disciplina. ¿Por qué, hermano? Porque me dijo que algo estaba malo. Y si está mal, hay que arreglarlo. ¿Sí o no? Lo que está mal, está mal. Venga del quien venga. No importa, porque Dios no tiene aquí niños caprichudos ni niños preferidos. Dios no tiene, ay, a este sí, a este lo quiero mucho. A este no, porque es muy gritón. No. Dios no tiene preferencias. Él no tiene por inocente al culpable. Aunque mire, es el pueblo de Israel. Y Dios hubiera dicho, es mi pueblo, no me lo toque. Señor, pero está en pecado. Sí, pero es mío, no me lo toque. No, es que Dios aborrece el pecado. Es mi pueblo, pecó, me hago un lado. Dejaron mi palabra, dejaron mis estatutos, dejaron mis mandamientos, mis ordenanzas. Ya no quieren obedecerme. Se hace a un lado. ¿Sí o no? Así habla Dios con nosotros. Por eso allá afuera, cuando nosotros nos olvidamos del Señor, ya no queremos servirle al Señor, ya no queremos congregarnos. Dice el Señor, bueno, me hago a un lado. Todo lo que te venía, aquí golpeaba. Hoy tienen libre la puerta, entrada gratis. Y ahí pasan los miles de demonios a atacarlo. Sí, que Dios reprenda al diablo. Por eso la cobertura de parte de Dios, muy importante. Ahora, veamos Números. Veamos Números, capítulo 14, verso 18. Números dice, Dios no tendrá por inocente al culpable.
Números capítulo 14, verso 18, dice la escritura: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Eso es lo que pedimos por Israel. Vamos a seguir predicando y hablando de misericordia y de perdón, y vamos a interceder para que Dios tenga misericordia por Israel, y no solo por Israel, sino por las almas perdidas, porque Él no quiere la muerte de las almas de los impíos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero algo tenemos que tener claro: que una persona que quiera el favor de Dios, si no se arrepiente y no se aleja del pecado, Dios no puede obrar. Eso es lo que muchos no entienden, que buscamos el favor de Dios cuando estamos en tribulación, en problemas. Buscamos el favor de Dios, pero no queremos dejar el mundo. No queremos dejar lo que Él odia. No queremos abandonar lo que Él detesta. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? El pecado, la desobediencia a su palabra. Y todo eso lo vemos, que cuando hablamos de dictaduras en las naciones, y vemos que cuyo Dios es Jehová en esa nación, que hay prosperidad, que hay bendición, que hay trabajo, porque Dios prospera a la nación, la hace fructífera cuando está la nación clamando a Dios y decir: Dios, tenga misericordia de nuestras autoridades, de los que nos gobiernan. Dios, métete ahí en el gobierno, haz algo por esta nación, y el pueblo está humillado. Dios acude al clamor de su pueblo por la nación de Israel, por la nación de Estados Unidos, que se la está llevando el diablo también. ¿Por qué? Porque si cuyo Dios es de esta nación, como lo dice en el dólar, en God we trust, en Dios confiamos, queda ya muy poco de Dios. Sacaron la oración de la escuela en Estados Unidos, sacaron los 10 mandamientos, mandaron a quitar el monumento de los 10 mandamientos. No queremos nada de eso. Y de la corte sacaron los 10 mandamientos, sacaron la palabra. ¿Qué podemos esperar? Si Estados Unidos no se vuelve a Dios, si Israel no se vuelve a Dios, ¿qué es lo que viene? Juicio viene, porque Dios no tiene por inocente al culpable. Con tantas perversidades, dictando leyes a favor del pecado. Hay de aquellos tiranos que dictan leyes a favor de la homosexualidad, a favor del aborto. Si estas naciones no se vuelven a Dios, y da tristeza, porque Estados Unidos fue uno de los que envió al mundo entero. De aquí salían los misioneros. Aquí fue el gran avivamiento de la calle Susa en California. ¿Dónde quedó Estados Unidos? Que ahora hay que evangelizarlo a ellos.
¿Dónde quedaron los grandes evangelistas de renombre que hacían temblar al diablo y al infierno por el pecado de Estados Unidos, el pecado de Israel, el pecado de la iglesia? Con estos versos termino. Isaías capítulo 10, verso 1 en adelante. Hay que volvernos a Dios lo más antes posible, porque estos son los tiempos en el cual Dios ha estipulado para que nosotros entendamos que lo que está sucediendo, la venida del Señor está cada día más cerca. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? A quien os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento. ¿En donde dejaréis vuestra gloria sin mí? Se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Todavía la mano de Dios está extendida para que estas naciones vuelvan a su Dios, para que vuelvan a Dios. Todavía la caída de Estados Unidos, aunque uno dice eso nunca va a pasar, mientras se alejen de Dios, aquí vamos a tener que salir corriendo, porque esta nación le está dando la espalda a Dios. El pecado de Estados Unidos, porque estos como líderes que han promovido, ¿qué han promovido? ¿Qué promueven? El pecado. Israel, que ha promovido en el pueblo las leyes que van injustas de la inmoralidad. ¿Y quién es el Dios de ellos? ¿A quién han tenido como Dios? Al Dios del cielo. Isaías capítulo 5 dice la escritura que estos han dictado leyes, y también dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, y así han arrastrado al pueblo de Dios. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Póngase en pie. Oramos por estas naciones, hermano. Oramos por Guatemala. Oramos por República Dominicana. Oramos por Centroamérica. Oramos por Venezuela. Países golpeados por el mismo diablo, hermano. Dice la Biblia, nos llama a que oremos por nuestras autoridades, por los que nos gobiernan. Dice, hermano, ¿y qué puede hacer mi oración? Usted tiene fe. Active su fe. Dios nos manda a que oremos por las naciones del mundo. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de las naciones, que tengas misericordia de las almas perdidas,
Ten misericordia de Israel, tu pueblo. Ten misericordia de Estados Unidos, una nación que tú levantaste. Señor, ten misericordia de Venezuela. Ten misericordia de República Dominicana. Mira tanta hechicería en estas naciones que se quiere meter, que quiere llevar a miseria al país. Pero hay un pueblo que clama para que el diablo no se mueva a su antojo. Clamamos, Señor, por Guatemala. Mira, Señor, lo que está pasando. Mira, Señor, cómo se está moviendo el sistema. Ten misericordia de Guatemala, Señor. Que ahí hay un pueblo que te ama. Hay un pueblo que te adora. Hay un pueblo que intercede. Señor, ten misericordia por Honduras, Centroamérica, El Salvador. Señor, ten misericordia del continente americano. Ten misericordia, Señor, de Sudamérica. Ten misericordia de Europa. Ten misericordia, Señor, de aquellas guerras que se están librando. Señor, permite que se salve la almas, que la palabra llegue y lo salve. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pido por este pueblo, Señor, que sigamos unidos, Señor, llevando el mensaje de salvación. Mira a cada uno de los hermanos que ha venido, Padre amado. Bendice sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Tú eres el Dios bueno, el Dios grande, el todopoderoso. A ti sea toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a sacar a nuestro hermano Paul, que nos despide en palabras de oración. Amén. Así que adelante, que Cristo viene. Recuerde que esto es hasta que suene la trompeta, hermano. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ministerios Unidos en la Sana Doctrina. Te invita a nuestros servicios los días martes a las 7:30 p.m. oración y doctrina. Jueves a las 7:30 p.m. culto evangelístico. Domingo a las 7:30 p.m. servicio dominical. Para más información 516-425-4363. Te esperamos. Ministerios